Bien, los compañeros online siguen, ¿no? Sí, por las dudas. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito lo que son los principios del derecho laboral. ¿Por qué? Porque en derecho laboral se rompe un poco lo que nosotros vimos al principio cuando hablamos de las normas jurídicas y el orden jurídico. ¿Se acuerdan que hablábamos de aquella famosa pirámide donde nosotros tenemos arriba la Constitución, después tenemos la ley, después tenemos los decretos, como que hay un orden, ¿no? O sea, una ley no puede ir contra la Constitución, un decreto no puede ir contra la ley. Bueno, en derecho laboral esto se rompe un poquito, ¿tá? Y todo el derecho laboral está impregnado de lo que se conoce como principios. ¿Qué vienen a ser los principios? Vienen a ser como máximas, como reglas a seguir, que yo tengo que aplicar cada vez que yo tengo que interpretar el derecho laboral. ¿Tá? Eso viene a ser un poquito lo que llamamos los principios del derecho laboral. Yo voy a leer algo sobre derecho laboral, tengo que pensar en los principios. ¿Tá? Fíjense, empezamos ahí. ¿Tá? Los principios son enunciados básicos que comprenden una serie indefinida de situaciones. ¿Tá? Es en esencia más general que una norma porque sirve para inspirarla, entenderla y suplirla. ¿Qué quiere decir? Que los principios del derecho laboral no están escritos en una norma. ¿Tá? Es como un ideal. Es como que yo te diga, una persona tiene que ser buena. Bueno, eso no está escrito en ningún lugar. Es como un ideal, ¿no? Que yo busco que la persona sea buena. ¿Tá? Y acá en derecho laboral es algo parecido. Ahora lo vamos a ir viendo y ustedes se van a dar cuenta un principio. Se van a dar cuenta de qué trata esto de los principios, ¿no? Vieron que abajo me dice, se puede definir como líneas directrices que inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones a todas las situaciones que se dan en el mundo del derecho laboral. ¿Tá? Cuando yo tenga alguna duda, tengo que pensar en estos principios. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver un poco con ejemplos también. Este es el principio, el más importante de todos, el primero que se da en derecho laboral, que hoy lo hablábamos a esto. No sé si recuerdan, yo les dije, el derecho laboral es protector, porque dijimos que protege a la parte más débil, que es el trabajador, ¿no? Me dice, se refiere al objetivo del derecho del trabajo, que es amparar preferentemente a una de las partes, que es el trabajador. O sea que el derecho laboral fue creado para proteger al trabajador. Los patrones se quejan, pero en realidad, claro, había mucha desigualdad antes, ¿no? Todos habrán escuchado, habrán visto lo que era en la época de la Revolución Industrial, donde se los hacía trabajar en condiciones inhóspitas, ¿no? Y eran complicadas las situaciones y se le pagaba 2 pesos, ¿no? Porque si el trabajador no quería, bueno, se traía a otra persona. Bueno, ahí es cuando nace un poco el derecho laboral, para empezar a proteger a esos trabajadores que no tenían ninguna protección, en realidad. El patrón pagaba lo que quería. ¿Tá? Era así. Y si no te gustaba, te ibas y contrataban a otro. ¿Tá? Históricamente, el derecho del trabajo nace como consecuencia de la contratación entre personas con desigual poder y capacidad económica, ¿no? Conduciendo a diferentes formas de explotación y aprovechamiento. El legislador tendió a compensar esa desigualdad económica desfavorable que tenía el trabajador, con una protección jurídica, o sea, se le dio más derechos al trabajador y con eso, si hubiera una balanza, es como que compensamos, ¿no? La norma básica que puede hablar de esto es el artículo 53 de la Constitución, que dice, el trabajo está bajo la protección especial de la ley. Pero esto es muy vago, ¿no? Porque no me está indicando en realidad todo lo que quiere decir el derecho protector, que ahora lo vamos a ver. Aparte me habla de ley, y nosotros sabemos que normas hay un montón. No está solo la ley, están los decretos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, por lo menos en algún lugar se habla algo y nada más y nada menos que en la Constitución. Más allá de otros artículos que hablan del trabajo, ¿no? Por ejemplo, el artículo 7 que habla de la protección de los derechos del ciudadano en la personalidad, el trabajo, la propiedad y demás. Bueno, esto es uno de los artículos también que habla del derecho al trabajo que está protegido por la ley. ¿Tá?
Pero dentro del principio protector, ¿tá? Nosotros lo vamos a dividir como en tres partes. Dice, la ley laboral tiene como un verdadero principio general la protección del trabajador, pero se aplica como de tres maneras. O sea que dentro del principio protector nosotros tenemos como tres reglas. La primera dice la regla indubio pro operario. Es lo que se utiliza generalmente. Ahora vamos a ver qué significa. Luego tenemos la regla de la norma más favorable. Y por último, la regla de la condición más beneficiosa. ¿Tá? El primero, indubio pro operario. ¿Tá? Es el amparo a la parte más débil en el contrato de trabajo. ¿tá? Parte más débil que precisamente a consecuencia de su debilidad se encuentra en la mayoría de los casos en la situación como de acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Indubio pro operario quiere decir, en caso de duda, siempre a favor del trabajador. Era lo que hablábamos ahí al principio. Cuando el juez tenga una duda, siempre tiene que fallar a favor del trabajador. Cuando yo lea una norma, que puede ser una ley, un decreto, lo que sea, y yo diga, pero ¿qué me está diciendo esto? ¿Me quiere decir esto o me quiere decir esto otro? Bueno, si hay dos posibles interpretaciones de esa norma, vamos por la interpretación que favorezca más al trabajador. ¿Tá? Y acá lo que me dice es que ampara a la parte más débil, que es el trabajador, ¿tá? Y como consecuencia de su debilidad, el trabajador va a ser siempre un acreedor. ¿Por qué? Porque es el que hace el reclamo. ¿tá? El trabajador le va a reclamar a su patrón, o sea que el acreedor va a ser el trabajador y el deudor va a ser su patrón. ¿Sí? La segunda regla dentro del principio protector ¿tá? Es la regla de la norma más favorable. Y acá se los voy a explicar con un ejemplo. Fíjense lo que me dice. Existiendo dos o más normas aplicables a una determinada situación, debe optarse por aquella que sea más favorable al trabajador. ¿tá? Y el ejemplo que yo les voy a poner es una ley que hay sobre trabajo nocturno. Porque yo les pregunto a ustedes, a ver quién se anima a contestar, ¿tá? Si los trabajadores que trabajan en la noche, o sea, trabajo nocturno, horario de la noche, deberían cobrar más por trabajar en la noche. Pero deberían, me refiero, si hay alguna norma que los ampare, ¿no? No es debería porque sí. ¿tá? Contéstenme ustedes a ver si saben, si hay alguna norma. Yo sé que sí les pagan, o sea, se supone que hay una norma, pero no sé cuál norma es. Bien, Cobran, es que cobran doble, como hora extra o algo así. bien. Las horas nocturnas son dobles, algo de eso. A ver, ahora lo voy a explicar igual, pero vamos, yo quería escucharlos un poquito a ver qué pensaban o qué han escuchado, o si sabían o algo. Bueno, fíjense, esa norma que yo les estoy mostrando ahí es del año 2013. Para el derecho laboral es nueva, es nuevísima esta ley. ¿tá? Porque en derecho, algo que haya salido en el 2013 es bastante nuevo, aunque tiene como 11 años. ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Esta ley lo que hizo fue regular el trabajo nocturno. ¿Y qué pasaba antes de esta ley? Y no había una ley que regulara el trabajo nocturno. Pero ¿qué sí había? Había regulaciones, pero por actividad. Por ejemplo, los trabajadores de las panaderías. ¿no? Vieron que las panaderías que trabajan de noche, haciendo toda la parte de las facturas ¿no? y todo eso, ¿tá? Por trabajar en la noche, ellos tienen un plus. ¿tá? Los trabajadores, por ejemplo, de las estaciones de servicio, también, que trabajaban en la noche, se les pagaba más. ¿Pero por qué se les pagaba más? Porque había una norma, y les digo una norma, ¿no? No era una ley, es una norma, que dice que a los trabajadores, a los pisteros, como se conocen, ellos deberían cobrar un plus cuando trabajan en el horario de la noche. ¿tá? Los de las panaderías, lo mismo. Cobraban más por trabajar en la noche. Pero ¿qué pasaba con las otras actividades? Y capaz no tenían regulación. Ojo, les puse dos ejemplos, pero hay muchos más. Miren que les nombré solo dos. ¿tá? Por ejemplo, vamos a suponer, no sé, por poner un ejemplo, vamos a suponer que vos trabajás en un supermercado. ¿tá? Y el supermercado un día se le ocurre hacerse 24 horas.
¿Y qué pasa con los que trabajan en la noche? Y bueno, antes de esta ley no había nada que regulaba que los que pasaban a trabajar en la noche tenían que cobrar más que los que trabajaban en la mañana, porque no había una ley. Así que cobrarían lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando salió esta ley, lo que dijo esta ley fue algo muy sencillo. Dijo, bueno, de ahora en más, desde este año en más, vamos a regular el trabajo nocturno. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Bueno, lo vamos a pagar así. Primero, para que sea trabajo nocturno, tiene que ser entre las 22 y las 6 horas. En ese horario es trabajo nocturno. O sea que antes de las 22 no se considera trabajo nocturno y después de las 6 de la mañana ya tampoco es trabajo nocturno. Pero hay otra cosa muy importante que dijo la ley. Dijo que para que se te compute en ese horario como trabajo nocturno, tenés que trabajar más de 5 horas en ese horario. O sea que si vos trabajás un día y salís a las 11 de la noche, ¿no? Porque vieron que la ley dice desde las 22 hasta las 6. Si vos salís a las 11 de la noche, no es trabajo nocturno, porque hiciste solo una hora. Y la ley te pide que hagas 5. ¿Vieron? Así que ahí tenemos una gran desventaja de esta ley, que en realidad esta ley se inspiró en una ley brasilera. Y la ley brasilera sí te paga cuando vos haces una hora nocturna. Pero esta ley no. Pero déjenme terminar todo porque por ahí tienen alguna duda ustedes. Cuando yo termine todo, cualquier cosa me preguntan. ¿Y qué dijo esta ley? ¿Cómo se le va a pagar al trabajador si trabaja en horario nocturno? Se le va a pagar un 20% más del sueldo. ¿Ah? O sea, no es doble, por lo menos lo que dice esta ley. No va a ser doble, no va a ser como la hora extra, sino que se te va a pagar un 20% más. Así que si vos tenés un trabajador que gana 100 pesos la hora, bueno, el que trabaja de noche debería ganar 120 pesos la hora, porque tiene que cobrar un 20% más. Pero ¿qué dijo también la ley? Algo muy importante, que si hay otra norma que sea más beneficiosa que esta ley, se tiene que aplicar esa otra norma. O sea que esta propia ley está aplicando la regla de la norma más favorable, que ni siquiera era necesario que lo diga esta ley, porque en el derecho laboral ya se aplica esta norma. Pero la ley lo dijo. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, los que trabajan en la panadería, yo no sé en realidad lo que dice la normativa que les paga más a los que trabajan en la panadería, dice que por hacer una hora nocturna vos ya cobrás como hora nocturna, bueno, es más beneficioso que lo que dice esta ley. Se te va a pagar igual, pero para los que trabajan en la panadería. ¿Qué pasa con los que trabajan como pisteros? Lo mismo. Yo creo que una vez escuché que los pisteros cobran un 25% más, no un 20%. ¿Tá? Por ahí la compañera dijo, ¿tá? Y yo no le voy a decir que no, porque en realidad no conozco toda la normativa, dijo que se le paga doble a los que trabajan en la noche. Bueno, por la ley esta no, pero por ahí hay algún trabajo que tengan un convenio colectivo o alguna ley específica que dice eso, que si vos trabajás en la noche en esa actividad, tenés que cobrar doble. Y bueno, hay que cumplir eso. El patrón no puede decir, ah, pero mirá que hay una ley, la 19.313, que dice que tengo que pagarte un 20%. No, si esa ley dice que hay que pagarle doble, hay que aplicar esa ley. Pero más allá de los ejemplos concretos que podemos hablar, que después deberíamos buscar, ¿no? Siempre el derecho funciona así y ni que hablar del derecho laboral que es muy cambiante. Si yo quiero saber cuánto cobran los que trabajan de noche en la panadería, me pongo a buscar. Busco en internet los convenios colectivos, me voy a la oficina de trabajo y pregunto, porque ellos lo tienen mucho más clara, me pueden asesorar mejor. ¿Tá? Levanto un teléfono y llamo a la oficina de trabajo y pregunto, y ellos te pueden asesorar. ¿Tá? Pero a lo que voy yo acá, no sé si se entendió la idea, ¿tá? Cuando hay dos normas, ¿tá? Que hablan de lo mismo, bueno, apliquemos la que le favorece más al trabajador. No importa si una fue anterior a la otra, acá no importa eso. ¿Tá? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Bien. Seguimos entonces. ¿Están por las dudas? Sí. Tengo miedo que se corte o algo. ¿Están? ¿Van siguiendo? ¿Los que están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro.
Me voy con la última regla, que es la condición más beneficiosa. ¿Ah? Que ya no hablo de una norma, sino de una condición. Me dice, debe tratarse de condiciones originadas en normas contractuales, expresas o tácitas. Me dice, de alcance individual, ya que las originadas en convenciones colectivas, aquello que hablábamos los sindicatos, tienen su propio régimen, ¿no? Temporal de las cláusulas. Me dice, en un nuevo convenio colectivo, dentro de la libertad negocial, puede haber condiciones laborales, inmedios o imperios. ¿Qué quiere decir en realidad todo esto? Que si vos como trabajador conseguiste alguna condición en tu empresa, a vos no te pueden, no puedes perder esa condición. Y yo lo que les puse como ejemplo es la modificación del horario de trabajo. Por ejemplo, si a vos te hacen trabajar de mañana, no pueden en principio venir y pedirte que cambies para la noche. ¿Tá? Claro, después tenemos que ir a la práctica, ¿no? ¿Qué pasaría si vos te negás a trabajar en la noche? ¿Sí? Pero según el derecho laboral, no te pueden pedir eso. Les hago una pregunta. El 1 de mayo, ¿no? Todos sabemos que es el Día del Trabajador. ¿Qué pasa si la empresa te hace ir a trabajar? Tú tienes que pagar doble o triple. Bien. ¿Cuánto? ¿Doble o triple? Doble, creo. Doble. No, Bueno. triple porque es no laborable, ¿no? Sí. No sé. Bien. Como nunca trabajé de Bueno, primer. no, está bien, pero yo voy un poquito por ese lado, por lo siguiente, porque a veces yo lo planteo, más allá que lo sepan o no, de conocerlo teóricamente, a veces a mí me gusta mucho ver la práctica, ¿no? Porque por ahí alguien salta y me dice, vos sabés que en mi empresa a mí me pagaban triple, me dice. ¿Ah? Y bueno, mejor. Yo siempre hablo de derecho laboral y digo, en derecho laboral hay pisos y techos. Capaz la ley dice que se tiene que pagarte doble. ¿No? Pero si la empresa te paga triple, mejor. Lo que no pueden es pagarte menos que el doble. ¿Bien? Bueno, ahí no se pueden acumular beneficios. Sí, o doble. Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, no. No, no, no. Pero lo que yo iba con esto, con el ejemplo, es lo siguiente. ¿No? La ley dice que a vos se te tiene que pagar doble por trabajar un 1 de mayo. Pero ¿qué pasa si en la empresa donde vos trabajás están pagando triple? Bueno, esa condición vos ya la adquiriste en tu empresa. Vos y todos tus compañeros, ¿no? La empresa, en teoría, no puede volver para atrás y empezar a pagar doble ahora solo. Tiene que seguir pagando triple, porque es una condición que ya se adquirió en la empresa. ¿Vieron? Acá lo que me está diciendo es que cuando se adquiere una condición, ¿tá? No se puede hacer una reforma, ¿tá? Eh, que sea desfavorable para el trabajador. Por ejemplo, cambiarle el horario, empezar a pagarle menos. ¿Tá? Pero empezar a pagarle menos no quiere decir que yo le esté pagando mal. Porque vieron que yo le estaba pagando triple al trabajador y ahora le quiero volver a pagar doble, que es lo que dice la ley. Yo no estoy pagando por debajo de lo que dice la ley. Pero, como se aplica la regla de la condición más beneficiosa, yo no puedo bajarle al doble. Es como el tema de las horas extras y cualquier otro ejemplo que a ustedes se les ocurra de una empresa que por ahí está dando un beneficio al trabajador y ahora se lo quiere quitar. ¿Ah? Por ejemplo, bueno, en la empresa trabajamos de lunes a viernes 8 horas. Los sábados no trabajamos. Y tampoco te divido, vieron que está eso que se conoce como jornada diagramada, donde las 4 horas del sábado la dividen entre los otros días. No sé si han escuchado, ¿no? Por ejemplo, de lunes a jueves trabajas 9 horas. Así cubrís esas 4 horas del sábado. Y el sábado no vas a trabajar. Bueno, no, yo les planteo lo siguiente. Estás trabajando en un lugar de lunes a viernes 8 horas. ¿Tá? Y de un día para el otro el patrón te dice, bueno, no, vamos a empezar a venir los sábados también. Bueno, ¿qué nos vas a pagar más? No, porque en realidad yo estoy amparado por la ley. Si los trabajadores todos trabajan de lunes a viernes 8 horas, más el sábado 4 horas, 44 horas semanales. Bueno, no puede, porque ya esos trabajadores
adquirieron esa condición. ¿Ah? No puede haber una reforma impeius, como se conoce. Ahí al final lo que dice que dentro de los convenios colectivos pueden haber reformas in melius, o sea, para mejorar, o impeius, para empeorar una situación. Eso es lo que se busca en un convenio colectivo generalmente, como una balanza, ¿no? Decir, bueno, mira, sacamos esto, pero ganamos esto otro. O sea que pueden haber reformas, ¿no? Por convenio colectivo. Decir, bueno, mira, sí, vamos a trabajar los sábados, pero aumentarle el sueldo en tanto, ¿no? Yo qué sé, buscar ahí una media. Eso se podría también. Pero bueno, como resumen, ¿tá? Del principio protector, recuerden, cuando hablamos del principio protector, primero la regla, que siempre en caso de duda vamos a favor del trabajador. Luego, siempre se aplica la norma más favorable, cuando hay más de una norma que regulen lo mismo, acuérdense las horas extras, perdón, las horas nocturnas que hablamos. Y por último, la condición más beneficiosa. ¿Tá? Siempre que adquiriste una condición, no te la pueden quitar. ¿Sí? El ejemplo del 1 de mayo, cobrar triple. Vamos ahora con otros principios que no son tan importantes como el primero, pero van a ver que son claves también. Por ejemplo, el derecho laboral rige un principio de irrenunciabilidad. ¿Tá? Y vos me decís, ¿y en qué artículo dice eso? En ninguno. No hay ningún artículo que diga esto. Simplemente se aplica en el derecho laboral. Fíjense, establece la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o varias ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Algo muy sencillo, que vos no podés renunciar a tus derechos. Y vos decís, bueno, pero eso es obvio, ¿no? ¿Quién va a renunciar a cobrar un aguinaldo? ¿Quién va a renunciar a cobrar horas extras? Bueno, el problema es que a vos te hagan firmar un papel, como que estás renunciando. Bueno, ese papel no tiene ninguna validez. Si vos entraste a trabajar a una empresa, firmaste un contrato y en el contrato dice que te van a pagar tal sueldo, pero renunciás a tu aguinaldo, no hay problema, firmalo, no pasa nada. Porque cuando llegue la fecha del aguinaldo, te van a tener que pagar igual, porque eso es nulo, no se puede, no tiene ninguna validez. Y esto pasa también cuando vos te despiden y te hacen firmar un papel. ¿Tá? El famoso finiquito, que se conoce en derecho laboral, es cuando a vos te despiden y te hacen firmar un papel que diga, bueno, que recibiste, por ejemplo, 100.000 pesos, ¿tá? Y no tenés nada más que reclamar. Eso se conoce como finiquito, como darle fin a algo. Firmalo, cobrá, porque si te deben algo, vas a poder cobrar la diferencia. Si a vos en realidad te debían 150.000, quédate tranquilo, que hacemos un juicio laboral y vas a poder cobrar los 50.000 que te deben. Porque ese papel que vos firmaste no tiene validez en lo que respecta a la renuncia a tu derecho, ¿no? Por supuesto, sí prueba que cobraste 100.000 pesos, eso sí. Pero no que como que renunciaste a cobrar lo otro. Ese es el principio de irrenunciabilidad. Los efectos. Las renuncias carecen de todo efecto. Lo que es nula es la cláusula y no el contrato. ¿Ah? La cláusula anulada será automáticamente sustituida por la norma renunciada ilícitamente. O sea, esto quiere decir que el aguinaldo igualmente lo vas a cobrar, aunque hayas renunciado a él. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con esto del principio de irrenunciabilidad, pero de los dos lados. Porque nosotros podemos estar del lado del trabajador, pero también del patrón. ¿Y qué pasa si yo le quiero pagar un despido a un trabajador? Y digo, bueno, mirá, según mis cálculos, él tiene para cobrar 100.000 pesos. ¿No? Y vos decís, bueno, está, pero lo hacemos firmar. Y si lo hacemos firmar y él después se va con un abogado, ¿me puede cobrar la diferencia? Y mirá, si están mal mis cálculos, sí. ¿Y habría alguna manera de yo pagarle esos 100.000 y que él no me pueda reclamar más nada? Sí, por supuesto. Tenemos en realidad tres maneras. La primera es que él firme frente a su abogado de confianza. O sea, que en el papel figure como que el abogado de él estuvo presente cuando se firmó y él cobró los 100.000 pesos. Y ahí él no va a poder reclamar más nada. ¿Tá? La segunda es que esto se firme en la oficina de trabajo. O sea que planteemos una situación en la oficina de trabajo y se firme ahí. ¿Por qué en realidad? Bueno, me falta la tercera, que es en un juzgado, ¿no? Presentarnos ante el juez con un escrito de acuerdo que se hizo, que también precisa la firma de un abogado, ¿no? Y firmar ahí. Pero ¿por qué ahí sí
aplica el principio de renunciabilidad, ¿no? Porque él puede renunciar, porque él estuvo asesorado. Si fue con un abogado, bueno, el abogado de él lo asesoró. Después que, si él quiere que le haga juicio al abogado de él, ¿no? Si fue en la oficina de trabajo, estuvo asesorado también por los funcionarios de la oficina de trabajo. Y si fue frente a un juez, obviamente estuvo asesorado también. Bien, es la única manera. Después, todo otro papel que se firme no tiene validez. En lo que respecta a la renuncia. No todos lo saben. La compañera pregunta por qué los patrones harían ese contrato del aguinaldo, sabiendo que eso es nulo. Claro, primero, no todos los patrones lo saben. Y segundo, yo les puse un ejemplo, ¿no? Que capaz un poco burdo, usted dice, el aguinaldo, ¿quién va a renunciar? ¿Y qué patrón lo va a saber? Bueno, pero pongamos otro ejemplo. Hablemos de horas extras, que son un poco más complicadas, ¿no? Por ahí yo te hago firmar un contrato y te digo, bueno, mirá, vos vas a tener que trabajar, en vez de 9 horas, vas a trabajar 10 horas por día. ¿Tá? Pero al otro día vos vas a trabajar solo 6 horas. O sea, los lunes trabajas 10 y los martes trabajas 6. La pregunta es, ¿está mal eso? Y si vos te pones a pensar, vos decís, pero no debería estar mal, ¿no? Porque en total, si yo sumo los dos, ¿no? Son, si divido son 8 y 8. Porque trabajó 16 horas, ¿no? Trabajó 10 horas el lunes, 6 horas el martes, son 16 horas. O sea, entre los dos días es como que haya trabajado 8 y 8. ¿No? Parecería que está bien. Bueno, según la ley de horas extras, eso no está bien. Porque vos no podés renunciar a tus horas extras. No se puede. Salvo que obtengas un permiso de la oficina de trabajo. Hay que presentar una solicitud y obtener un permiso. Pero hay otro detallecito, es que vos más de una hora no podés hacer eso. Por eso lo que hablábamos hoy de la jornada diagramada, de los sábados, dividir esas 4 horas, ¿no? Y yo les decía, trabajar de lunes a jueves 9 horas, un día por hora. Porque tampoco yo puedo decir, mira, los lunes me trabajás 12 horas. Son las 4 horas del sábado, tampoco se puede. ¿Vieron? Pero claro, ahí ya es un poco más técnico. Porque al principio capaz nosotros decíamos, y parece que no está mal, pero sí, estaba mal también. Por ahí vos firmaste un papel que aceptabas esa condición y trabajaste un año, sí, y por eso te enteraste que existe el principio de renunciabilidad. Bueno, vas, le haces juicio a tu patrón y le ganás. Porque así funciona. Bien, voy con el principio de continuidad. ¿Tá? Me dice, expresa la tendencia a atribuirle la más larga duración posible a la relación. Todo lo que tiende a la conservación de la fuente de trabajo es benefactor no solo para el trabajador, sino también para la sociedad. ¿Ya? O sea que lo que se busca acá es que el contrato, es que el trabajador siga trabajando. Se intenta solucionar el conflicto para que él conserve el trabajo. Es indudable que hay momentos donde esto es imposible, ¿no? Hay situaciones que lo hacen imposible. Por ejemplo, nunca se le pagó horas extra y el trabajador le quiere reclamar y por ahí el patrón le debe 500.000 pesos. ¿Cómo haces para reclamarle a tu patrón 500.000 pesos porque nunca te pagó horas extra y seguir trabajando en la empresa? Salvo que llegues a un acuerdo y el patrón te diga, mirá, te lo pago en cuotas de, no sé, en 10 años te pago. ¿No? Ver ahí una situación, pero si no, es casi imposible, ¿no? Pero bueno. Principio de primacía de la realidad. Este es otro importante también. Me dice, esto equivale a afirmar la primacía de los hechos sobre las formas o las apariencias. Importe lo que ocurre en la práctica, más de lo que se haya firmado. ¿Tá? Me dice, esto deriva que siempre que haya una contradicción entre lo escrito o declarado y lo real, siempre se va a dar preferencia a lo que ocurre en la realidad. ¿Tá? ¿Qué pasa? Vos podés firmar un contrato de trabajo hoy, ¿no? Diciendo que vas a trabajar como cadete y recibiendo un sueldo. Pero capaz dentro de un mes ya ascendiste en la empresa y capaz no firmaste un nuevo contrato. Por ahí pasaste a ser vendedor dentro de un mes. Por ahí pasó otro tiempo y necesitaban un cajero y te fuiste de cajero. Pasó otro tiempo, hiciste un curso y pasaste a administrativo. Y así fuiste cambiando. Pero ¿qué pasa? Vos firmaste un contrato cuando entraste como cadete. Y si hoy o mañana hay algún reclamo,
¿tá? El patrón puede ir y decir, no, mirá, él era cadete, acá está el contrato. Él nunca firmó un contrato diciendo que era administrativo, que es lo que hoy. Bueno, no, eso en realidad en la práctica no es así. Si vos lográs probar que sos administrativo, con testigos, con lo que sea, ya está. El juez va a tener en cuenta lo que pasa en la realidad. Lo mismo pasa con el sueldo. Una cosa es el sueldo que vos figuras en BPS y otra cosa puede ser el sueldo que vos estás cobrando realmente. ¿No? Claro, después tenés que probarlo, ¿no? Que realmente vos cobrabas otro sueldo. Pero bueno, este, y así con todos los ejemplos que a ustedes se les pueda ocurrir. Después tenemos el principio de buena fe. Este principio es más general en todo, ¿no? El derecho del trabajo pretende que la relación laboral se desenvuelva con conductas de buen empleador y buen trabajador, ¿no? Fidelidad, lealtad, en todo, ¿sí? Que haya buena fe de las partes. Principio de gratuidad también, ¿tá? No sé si lo sabían, ¿sí? Pero me dice, el principio por el cual se le garantiza al trabajador el derecho de defensa a través de la gratuidad de los procedimientos. De modo que dicho derecho no resulte comprometido por el costo económico, que podría significar para el dependiente. ¿Tá? Esto en realidad quiere decir que si un trabajador quiere hacer un reclamo laboral, no va a pagar ningún costo. ¿Tá? No tiene nada que ver los honorarios del abogado. Lo que quiere decir acá que no tiene ningún gasto de timbres y todo eso, bueno, no tiene costo. ¿Tá? Si el trabajador se presenta en la oficina de trabajo, para el trabajador no tiene costo. Y el patrón, cuando tiene que ir a la audiencia, tampoco tiene costo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si no se llega a un acuerdo y ahí nos vamos a juicio, hay que presentarse en el juzgado. Bueno, el trabajador no paga timbres. El escrito ese que se presenta no lleva ningún timbre. En cambio, el patrón, cuando contesta la demanda que le hace el trabajador, tiene que pagar los timbres. Ahí sí, tiene costo para el patrón. Pero el trabajador no tiene costo. Diferente, como les dije, el tema de los honorarios del abogado, ¿no? Más allá que podés ir con los abogados de oficio y todo eso, pero bueno, generalmente los abogados en los casos laborales nos cobramos un porcentaje, ¿no? Les digo, bueno, mira, vos timbre no tenés que pagar ninguno. Vamos a juicio y bueno, de lo que salga, un porcentaje. Generalmente ronda en el 20%. El 20% es lo que podamos ganar. ¿Ah? Si no ganamos nada, bueno, obviamente no te cobro nada. Bien. Por último, tenemos el principio de igualdad, y ojo con esto, porque hoy hablamos de la desigualdad, ¿no? El principio protector. Pero ¿qué pasa? El principio de igualdad de trato se concreta en que de parte del empleador el trabajador reciba un tratamiento igual, para iguales en circunstancias iguales. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos trabajadores iguales, los tengo que tratar igual. Pero ojo, tenemos que analizar cada caso, ¿no? Porque vos me decís, yo tengo dos vendedores, pero claro, capaz tengo un vendedor que entró hace un mes y el otro vendedor hace 10 años que está en la empresa. Yo los puedo tratar desigual, por supuesto, porque si no estaría perjudicando al que está hace 10 años. Yo le puedo pagar una prima por antigüedad al que está hace 10 años, por supuesto. ¿Le puedo dar preferencia para sacar los días de licencia? Por supuesto. Pero la idea es que si son iguales, si los dos son vendedores y entraron en la misma fecha y venden lo mismo, los tengo que tratar iguales. No los puedo tratar de forma desigual. Bien, siempre hay que analizar cada caso concreto, ¿no? Pero siempre buscar esto de tratar igual a los iguales. Hay un principio de Montesquieu que dice, es tan ilegal tratar desigual a los iguales que igual a los desiguales. Parece un trabalengua, pero en realidad lo que me dice es que si dos personas son iguales, ¿tá? No las podés tratar desigual. Pero si dos personas son desiguales, está mal que los trates igual. Habría que darle más derechos al que es desigual al otro. Eso me está diciendo. Por ejemplo, pasa ahora con los derechos de las personas incapaces, ¿no? Con los derechos de las personas afro, ¿no? El acceso al empleo público, que se crearon normas para que algún porcentaje cuando hay un llamado sea de la comunidad trans, de la comunidad afro, de personas con alguna incapacidad y todo eso. Bien, bueno, ¿dudas?